Hola a todos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema fascinante, las reglas, a menudo brutales, que gobernaban el comercio y la guerra en alta mar. Vamos a hablar de las leyes de la guerra en el mar. Y para guiarnos en este viaje al pasado, tenemos un documento increíble. Se trata de un texto de 1854 de H. Byerly Thompson, escrito en plena era de la navegación a vela y de los primeros barcos de vapor. Es básicamente una ventana directa a cómo se veía la guerra económica hace más de un siglo y medio. A ver, pongámonos en situación. Es el año 1854. De repente, ¡pum!, se declara la guerra. Para el capitán de un buque mercante en mitad del océano empiezan a surgir preguntas vitales. ¿Qué le pasa a su barco? ¿Y a la carga? ¿Y a la tripulación? Bueno, pues las respuestas estaban en un código de conducta de lo más enrevesado. Y claro, esta nos lleva a la pregunta del millón. ¿Quién ponía estas reglas? Cuando las naciones se pelean, ¿quién es el árbitro? En el siglo XIX no había un parlamento mundial ni nada parecido a las Naciones Unidas, ¿eh? Las reglas salían de una especie de código no escrito, un consenso de principios y costumbres que se conocía como el derecho de gentes. Entonces, ¿dónde buscaban los jueces y los almirantes este famoso derecho de gentes? Pues mira, se iban a los escritos de los grandes juristas, a las sentencias de casos anteriores, a las costumbres, a lo que se solía hacer entre naciones. Incluso la ética política y la opinión pública de la época tenían su peso. Era un sistema legal vivo que no paraba de cambiar. Esta idea queda perfectamente reflejada en una cita de Lord Stowell, que era, ojo, un pez gordo, un juez muy influyente del almirantazgo británico. Él decía algo que suena muy moderno, que la ley no tiene un lugar concreto, que es o debería ser universal. O sea que un juez en Londres, por poner un ejemplo, tendría que dictar sentencia igual que lo haría un juez en Estocolmo, siempre con la misma vara de medir, un estándar imparcial. La verdad es que, como ideal, es potentísimo. Bueno, vamos a ver ahora cuál era el efecto más inmediato de una guerra, porque la primera víctima, mucho antes de que cayera ningún soldado, era el comercio. El cambio es que es radical. Donde en tiempos de paz hay comercio abierto y contratos que se respetan, la guerra lo para todo en seco. Los contratos se anulan y las sociedades comerciales entre ciudadanos de países enemigos se disuelven al instante. Si vamos al detalle, es que separaba todo. Los seguros sobre propiedades del enemigo, las letras de cambio, mandar dinero, todo eso se convertía en ilegal de la noche a la mañana. La guerra significaba una ruptura económica total. Y aquí viene uno de los puntos más alucinantes. Una vez declarada la guerra, era ilegal mandar un barco a territorio enemigo, incluso si era para recoger tus propias mercancías. A no ser que tuvieras una licencia especial del gobierno, esa propiedad se quedaba allí, atrapada. Y esto nos lleva a la parte, digamos, más movida y peligrosa de la guerra en el mar, la caza y captura de barcos y mercancías. El objetivo de toda esta cacería era la presa. Una presa era cualquier propiedad, ya fueran barcos o la carga que llevaban, que se le capturaba al enemigo. Y esto es muy importante. En principio, el derecho sobre todas esas presas era del Estado, de la corona. Pero el Estado no lo hacía todo solo, ¿qué va? Lo que hacía era autorizar a barcos privados con un documento llamado patente de corso. A estos barcos se les conocía como corsarios y eran básicamente cazadores de fortunas con el permiso del gobierno, una forma de subcontratar la guerra naval, por así decirlo. Aquí se ve la diferencia muy clara. El oficial de la Marina sirve al interés de su país. El pirata es un delincuente, no tiene permiso de nadie. Y el corsario está en un punto intermedio súper interesante. Legalmente es un combatiente, como el oficial, pero su motivación principal, como la del pirata, es el botín, el dinero. Vale, volvamos a la historia de nuestro barco mercante. Lo ha capturado un corsario. ¿Y ahora qué? No era tan fácil como llegar y repartirse el botín, ¿eh? Había todo un proceso legal muy estricto. El barco se llevaba a puerto y allí se interrogaba al capitán y a la tripulación. Se publicaba un aviso para que todo el mundo se enterara y el caso iba a un tribunal de presas. Y solo después del juicio se dictaba una sentencia. O el barco era condenado, convirtiéndose en propiedad legal del que lo capturó, o era restituido, o sea, devuelto a sus dueños. Pero, ¿y qué pasaba con los países que no estaban en guerra? Pues ser neutral y querer comerciar durante una guerra era como jugar a la ruleta rusa, un juego de altísimo riesgo. Aquí viene una de las reglas clave de la época y es contraintuitiva. Fijaos bien. Barcos libres no hacen mercancías libres. ¿Qué quiere decir esto? Pues algo muy sencillo y a la vez muy bestia.
que la bandera neutral de un barco no servía de escudo para la carga enemiga que llevaba. Un buque de guerra podía parar a un barco neutral y, de forma totalmente legal, llevarse toda la mercancía de a bordo que fuera de su enemigo. Así de claro. Pero, ¿significa eso que los países neutrales podían comerciar con lo que les diera la gana con un país en guerra, siempre que la mercancía fuera suya? Pues no. La respuesta es un rotundo no. El quid de la cuestión estaba en el contrabando de guerra. ¿Y qué era? Pues básicamente cualquier mercancía que un país neutral tenía prohibido venderle a uno de los bandos porque podía ayudarle directa o indirectamente en la guerra. Lo curioso es que la definición de contrabando era muy flexible. Las armas y la munición, eso siempre era contrabando. Pero otras cosas, como la comida, la madera para hacer barcos o incluso los caballos, dependían del contexto. La prueba de fuego era el destino. La carga iba a un puerto comercial normal o a una base naval. El destino lo cambiaba todo. Y por si fuera poco, había otra gran restricción, la regla de 1756. Esta regla prohibía a los neutrales meterse en el comercio colonial o costero de un país en guerra si ese mercado estaba cerrado para ellos en tiempos de paz. Vamos, que no te podías aprovechar de la guerra para entrar en negocios que antes te estaban vetados. Y con todo esto llegamos por fin al veredicto, a cómo se intentaba impartir justicia en mitad de todo este caos en el mar. Este sistema de tribunales, con ese ideal de un derecho de gentes que fuera universal, fue un intento bastante increíble de poner orden legal en el caos de la guerra. Y todo esto nos deja con una pregunta para reflexionar. En nuestro mundo de hoy, con sus sanciones económicas, sus guerras comerciales y alianzas que cambian cada 2 por 3, ¿cuánto han cambiado de verdad estas reglas no escritas de la guerra económica? Ahí queda eso.